Se disponía a seguir descendiendo la vio, como el fin de un mal chiste. Justo en el trayecto que debía seguir Jos estaba la araña gigante. Era imposible no reconocerla, tenía bien marcadas las heridas que Jos la había hecho el día anterior, una cicatriz a todo lo largo de su cuerpo justo por la mitad, y otra en su cara, dejándola casi completamente tuerta de su lado izquierdo, y al parecer también había logrado arrancarle medio colmillo de ese lado. Si no fuera por todo lo que había pasado hasta este momento, Jos no creería que lo está buscando, que la araña lo está esperando. Sin más opciones por falta de herramientas y armas, y con la ansiedad de estar tan cerca del suelo, Jos se precipitó a formar un plan. Lo único que pudo hacer fue improvisar un lanza más, conseguir una buena cantidad de telaraña que fue recogiendo por si era necesario llegar al fondo del abismo. Buscó una piedra lo suficientemente grande para aguantar su peso, pero lo suficientemente frágil para no soportar el peso de dos personas. Amarró un extremo de la soga de telaraña a la roca y el otro a su cintura, se alejó de la roca que serviría de anclaje, calculó la pendiente. Cuando fue el momento y la distancia que creyó correcta, recogió una piedra y la lanzó, directo a la cabeza de la araña gigante. Dio en el blanco. La araña fijó sus ojos en el lanzador. No fue necesario que hablara, la expresión de su cara, los movimientos de su cuerpo acompañados de la velocidad a la cual se abalanzó hacia Jos mostraba muy bien que lo recordaba, y que seguía furiosa con él, pensado que subiera hacia él. Hasta cierto punto eso no le dejó tiempo para dudas, se sujetó fuerte de la telaraña y saltó, al estilo Esqui Coaster, un mega columpio, utilizando su peso y la fuerza que agrega a la velocidad del péndulo que hace con su caída. Fue a estrellarse directamente contra el cuerpo de la araña, sin la intención de que hubiera otro enfrentamiento entre ellos. Jos clavó sus dos lanzas en el cuerpo de la araña. El choque fue tan rápido y tan fuerte que la araña no pudo reaccionar a tiempo, recibió de nuevo y por completo el choque de aquella insignificante criatura que se rehusaba a ser su alimento, pero en eso la araña se paralizó al sentirse atravesada por las dos lanzas. No fue un ataque fulminante porque fue atravesada por la parte superior de su cuerpo, dio una vuelta en el aire y después pudo sujetarse al muro del acantilado, buscó a su presa y lo vio ya en el muro, sonriendo, con unos ojos tan negros como la noche. En eso una fuerza increíble jaló a la araña hasta el fondo, la roca que utilizó de ancla caía a toda velocidad hacia abajo víctima de la gravedad y del plan de Jos. Durante la caída solo se escuchó un silbido. Ahora lo entiendo, el silbido que escuchó la primera vez fue de la araña. En el muro nada más quedó una de las patas de la araña. Jos se acercó con mucha determinación y con su cuchillo de piedra le arrancó la garra a la pata de la araña. Llevaba poco tiempo que había comenzado cuando un fuerte golpe anunciaba que la piedra había llegado al fondo del abismo, y al ir bajando Jos podía ver el cuerpo de la araña al fondo. Al anochecer llegó por fin al fondo, todo el cañón se empezó a llenar de neblina, se escuchaba en las alturas truenos y el lugar olía a azufre. Por fin descubrió que el fondo del abismo parecía suelo volcánico, grietas en el suelo dejaban ver un interior rojizo, como si por debajo hubiera lava. En un segundo las grietas crujieron, todo el lugar se llenó de una luz roja más intensa y un instante después, del suelo salió expulsado una muy fuerte ráfaga de aire caliente que elevó a Jos muchos metros por las alturas. Cuando se reincorporó se dio cuenta que de ahí venía el aire caliente y eso es el motivo del crujir de la tierra. Hace mini erupciones, es fácil de entender, pero para la vista era algo increíblemente mágico y místico. Era como si el mismísimo abismo respirara, y en cada exhalación dejara ver su interior de fuego. Jos se paralizó, se sintió observado, giró y notó que el cuerpo de la araña no estaba. Tomó rápidamente su cuchillo de piedra y en eso sintió un golpe en las piernas que lo tiraron, como si le pegaran con una palo. Rápidamente se giró y la vio, la araña más herida que nunca, sangrando por todos lados. Aparte que le faltaba una pata, era notorio que tenía rotas otras, dos patas rotas de un lado y del otro lado una pata rota y le faltaba otra, seguramente la que dejó en el muro. Arrastraba las patas rotas,
con la cara sangrada, escurriendo sangre de su boca, las cicatrices hechas por los ataques de Joss y la fuerte caída, se veía que seguía adelante por puro odio, coraje o furia. Un segundo golpe, Joss quedó sin aliento, perdió su arma, estaba a unos centímetros de su mano, pero por la cercanía de la araña sabía que todo su mínimo movimiento estaría perdido. La araña levantó una de sus patas buenas delanteras y apuntó a Joss. Este no pudo hacer nada más que sonreír y mirar fijamente a la araña. Esta también lo miró fijamente a los ojos, esos ojos negros tan peculiares. Agarró impulso para matarlo, pero antes de matarlo se detuvo, empezó a silbar, parecía asustada, viendo para todos lados, como buscando algo. La araña estaba aterrada. De la arena emergen unas siluetas, unos gusanos color rojo, tipo lombriz, anillados, como de 3 metros de largo, unos 15 centímetros de ancho, parece como si nadaran sobre la arena del suelo. Varios de ellos comenzaron a subir a la araña, una de sus puntas se abre y deja a la vista unos dientes muy afilados que se clavaban en la araña. Esta última se defendió como pudo, pero era imposible, eran demasiados, y esta tan herida, al final solo le quedó huir. Se alejó silbando de dolor. Joss, al percatarse de que eso lo dejaba como la única posible presa, se puso de pie, recogió su arma y se alejó corriendo. Mientras corría por el cañón, esquivando piedras, saltando las grietas con lava en su interior y las lombrices rojas lo seguían de cerca, comprendió que las marcas raras de quemadura en la araña seguramente eran las mordidas de estas criaturas, así que evitar una mordida de esas cosas era imperativo. Cuando Joss ya llegaba a su límite, llegó la ayuda, el suelo tembló, las grietas crujieron, la luz rojiza aumentó, y de golpe el aire caliente salió hacia el cielo y como Joss lo esperaba, las lombrices rojas se alejaron para no salir heridas, o en todo caso expulsadas. Eso deja a Joss totalmente solo para seguir su viaje al fondo del cañón, hasta el fondo del abismo. Al comprender la secuencia de erupción del fondo del abismo fue más fácil avanzar. Un par de horas después Joss llegó a su destino. Al final del camino, al fin del abismo, al fondo de este gran cañón se encontraban unas puertas gigantes, altas y resistentes, con unos símbolos borrosos a todo alrededor de las puertas, runas antiguas que Joss no lograba reconocer, dibujos que no entendía, un lugar olvidado por el tiempo. Joss decidió enfrentarse a lo que creía era el camino de regreso a su hermano, mientras la luna se estaba cubriendo por nubes negras y el viento recorría el abismo susurrando algo parecido a lamentos. Joss atravesó las puertas, aunque con toda su fuerza pudo mover solo una de las dos puertas enormes, solo la pudo mover un poco, lo suficiente como para entrar a través de ella a la fuerza, con dudas que envenenan su alma. No podría estar preparado para lo que alcanzaban a ver sus ojos. El aire se volvió frío, había luces que iluminaban algunas figuras, esta parpadeó como si una presencia invisible las tocara. El silencio era tan denso que Joss sintió que estaba siendo sofocado, si no fuese por el chillar que generó la puerta. Al cerrarla no hubiera salido de su trance, se giró 180 grados, y aún recargado en la gran puerta, contempló al lugar que había entrado. Todo el lugar olía a azufre, tenía una atmósfera pesada y sombría. Enfrente de él se encontraba una gran habitación, un enorme salón con varios pares de columnas a todo lo largo del pasillo, y en cada una de ellas unas esculturas, unos techos tan altos que Joss no alcanzaba a verlos. Casi parecía que no hubiera, las paredes te recordaban que estabas dentro de una gran cueva ya que no tenían adornos, no se veía más que pura roca en los muros, y al fondo del gran salón, al final del pasillo otro par de puertas. Joss comenzó su caminar, unos pasos después sintió una presencia helada a su espalda, giró lentamente y vio sombras que se movían como si estuvieran vivas. Un crujido en el suelo hizo retroceder a Joss un paso, alejándolo más de la puerta. Después de eso, se percató que el movimiento de las sombras fue generado por el efecto de la luz en las esculturas. A cada paso se veía el pasillo más oscuro, más aterrador. Era una cámara enorme, que se levantaba a lo alto y largo. A todo lo largo en cada una de las columnas estaban gigantescas figuras, criaturas de aspecto grotesco, algunas con alas malignas, polvorientas y rostros que transmitían odio, otras estaban cubiertas con escamas y garras afiladas. Alrededor de ellos se sentía un aura de maldad.
Jos quedó paralizado por el terror y la fascinación. Ante él estaban estas figuras de seres que desafiaban cualquier explicación lógica, tal vez ángeles caídos, pensó Jos. O tal vez algo mucho más tenebroso. Lo más aterrador no eran solo la forma de estas criaturas, sino la esencia que transmitían. Sus cuerpos poderosos y macabros, estaban siendo iluminados como por una luz tenue, como si alguna energía antigua y divina los mantuviera en su lugar. La base de las estatuas tienen símbolos, que al ser observados causan náuseas y mareos a cualquiera que los mire por demasiado tiempo. Es como si esos símbolos fueran algo prohibido, aunque estas estatuas no se mueven y no emiten sonido, la mera imagen de sus rostros es suficiente para hacer que cualquiera sientan un nudo en la garganta, un frío en el corazón que ningún fuego podría calmar. Hay algo inquietante en las estatuas, es como si en cualquier momento pudieran comenzar a moverse. Jos caminó por el pasillo a lo largo del gran salón. Mientras caminaba veía cuidadosamente las esculturas que se ubican en cada columna. A medida que camina, los ecos de sus pasos fueron opacados por otro sonido, uno que le heló la sangre. Era un sonido fácil si algo intentara liberarse con una gran furia. De repente unos rugidos ensordecedores llenaron el gran salón, un sonido tan profundo y lleno de odio que lo dejó paralizado de terror. Los rugidos parecían salir del interior de las esculturas, resonando a través de las paredes y hacía temblar el suelo bajo sus pies. Era un sonido demoníaco lleno de rabia y desesperación. Con cada rugido las estatuas crujían como si estuvieran a punto de romperse. A cada rugido las runas de cada base de las estatuas brillaban con un destello siniestro, reafirmando su poder y manteniendo al ser atrapado en su prisión eterna. Jos, incapaz de soportar más, cayó de rodillas, su mente superada por el terror. El simple hecho de escuchar esos rugidos demoníacos eran suficientes para llevar al borde de la locura a cualquiera. Para Jos la situación era incomprensible, las paredes alrededor del salón crujían y se quebraban, apenas podía soportar estar en presencia de tal maldad, como si el solo estar ahí pudiera corromper su alma. El ambiente lleno de desesperación y horror, el aire desesperanza insaciable. De repente, en medio del opresivo terror del gran salón, algo más estremeció a Jos, hasta lo más profundo de sus huesos, un sentimiento de preocupación que lo invadió en todo su ser, no por él, sino por su hermano, Milek, que estaba en peligro y Jos podría sentirlo. Recobró el aliento, se secó el sudor de la frente, se puso de pie como pudo. Y salió de ese salón dejando atrás tan horrible experiencia, atravesando una gran puerta de madera. Antes de salir por completo de esa sala, volteó hacia atrás, hacia el gran pasillo, esperando ver o escuchar algo de lo anterior, pero no, el gran salón estaba como si nada. El joven podría jurar que antes de salir por completo del salón, escuchó una risa que parecía hacer vibrar las paredes del gran salón. Jos se tomó unos segundos, sin soltarse de la puerta cerró sus ojos, y antes de abrirlos de nuevo suspiró y se cercioró de que cerró bien la puerta tras él antes de continuar con su andar. También odio esas estatuas, le dijo Flamael a Jos. Cuando este giró notó que Flamael se encontraba al otro lado del salón, lo reconoció por su tono de voz y porque aún a esa distancia podía ver sus ojos rojos, esos ojos rojos y brillantes a través de la penumbra. Sentado en un trono, todo tranquilo, estaba vestido de negro, pierna cruzada y acompañado de alguien, de una enigmática mujer.